Vamos a calcular ahora las medidas de tendencia central o medidas de centramiento a partir de la hoja de cálculo de Excel. Aquí tenemos los dos ejemplos que ya trabajamos anteriormente de forma manual y vamos a verificar sus resultados efectivamente con las funciones que nos brinda esta hoja de cálculo. Muy bien, vamos a iniciar con este primer conjunto de datos. Vamos a calcular la media. Para eso vamos a digitar aquí el igual y la función para calcular la media aquí en Excel se conoce como promedio. Precisamente digitamos ahí promedio o la activamos de modo que nos quede así en mayúscula y con paréntesis abierto, y simplemente lo que vamos a hacer es ingresarle el área donde tenemos nuestro conjunto de datos. Ahí está, cerramos paréntesis, enter, y ahí nos arroja efectivamente el resultado de 18,285, que es el mismo que determinamos cuando lo calculamos en su forma manual. Para la mediana, de igual manera, digitamos ahí el igual y la función se llama exactamente mediana. Ahí la digitamos, la activamos, ahí nos quedó ya mediana en mayúscula, paréntesis abierto, y lo mismo, vamos a seleccionar el área donde tenemos nuestro conjunto de datos, cerramos paréntesis, enter, y efectivamente llegamos al valor de 18. Recuerden que para este caso o para este conjunto de datos que en SPAR, cuando lo trabajamos allá en su forma manual, tuvimos en cuenta la expresión correspondiente. Aquí ya automáticamente nos da el valor correcto de 18. Ahora vamos a calcular la moda. Para eso digitamos igual moda. Y bueno, nos aparecen, dependiendo de la versión de Excel, nos aparecen tres opciones: moda.1, moda varios y otra que es moda sola. En moda.1 o en moda sola, él nos va a calcular un solo valor modal. Vamos a hacer el ejercicio así. Por ejemplo, si selecciono aquí la opción de moda sola, ya vemos que se activó ahí, mayúscula, paréntesis, selecciono el conjunto de datos, cierro paréntesis y bueno, él me seleccionó el 17. Pero recordemos que en este conjunto de datos hay más de un valor modal. Para eso entonces debemos utilizar la función moda varios, y esa es una función en la que requiere que los datos estén ordenados en una forma vertical. Sin embargo, eso no es problema. Si están de forma horizontal, como tenemos aquí en el ejemplo, simplemente le vamos a agregar la función de transponer. Entonces vamos a hacerlo para que nos calcule todos los valores modales, tal como los identificamos en su forma manual. Entonces voy a borrar acá, vamos a hacer ahora igual y vamos a iniciar con transponer. Ahí está, activamos la función transponer y ahora sí vamos a utilizar la de moda varios. Ahí está, moda.varios, nos queda activa de esa manera. Ahí está el paréntesis abierto y ahora sí vamos a hacer la selección de área, cerramos paréntesis, cerramos otra vez paréntesis ya que tenemos doble función aquí implicada, y ahora sí enter, y efectivamente, como ven, ahora sí me arroja el resultado de todos los valores modales que corresponden a este conjunto de datos: el 17, el 15, el 20 y el 14. Eso entonces tenerlo presente para conjuntos de datos donde podamos observar que existe más de un valor modal. Vamos ahora con el segundo ejemplo. Entonces lo mismo, vamos a calcularle las medidas. Aquí tenemos, para el caso de la media, digitamos la función promedio, la activamos, seleccionamos nuevamente el área, cerramos paréntesis, enter, y efectivamente llegamos al resultado de 2,000, que también es el mismo que calculamos en su forma
manual. Para el caso de la mediana, bueno, recuerden que al ser este conjunto de datos impar, muy fácilmente la mediana la obtuvimos por simple observación en su forma manual. De todos modos, acá utilizando la función mediana, ¿sí?, como lo hicimos también en el ejemplo anterior, mediana, ahí está activa, en mayúscula, paréntesis abiertos, seleccionamos el área de datos y vemos que nos va a dar el mismo resultado, 2,01, que es el que queda exactamente centrado luego de haber organizado los datos como lo hicimos allá en su forma manual. Bueno, aquí no hay necesidad de organizarlos. Mire que me traje el conjunto de datos tal como está y él ya me ubica la mediana en su valor de 2,0. Vamos con la moda. Bueno, aquí ya sabemos también que hay un solo valor modal. De todos modos, vamos a calcularlo con la misma función de transponer. ¿Sí? Esto en el caso de que no lograra reconocer si hay una sola moda, pues la idea sería esto, ¿no? Utilizar esta expresión para en el caso de que hubieran varios, pues él me reconociera todos los resultados. Sin embargo, aquí pues ya sabemos que hay uno solo, pero vamos a hacer el ejercicio completo con esa función. Cerramos paréntesis nuevamente, enter, y pues efectivamente ahí está el valor de 2,05. Muy bien, esas serían las medidas de tendencia central para estos dos ejemplos que hemos tomado como referencia. Vamos a calcular ahora las medidas de variación o dispersión, de igual manera para estos conjuntos de datos que hemos venido trabajando. Vamos para este primer conjunto, vamos a calcular la varianza, aquí ya la tengo como S cuadrado, y simplemente vamos a digitar el igual y la palabra var. Aquí Excel nos muestra diferentes opciones. Esta que aparece como var.p es para calcular la varianza cuando estamos trabajando a nivel de poblaciones. Recordemos que a nivel de poblaciones quiere decir que es el conjunto total, el conjunto poblacional, el que estamos asumiendo en nuestro estudio. Nosotros hemos venido trabajando a nivel de muestras, que al fin y al cabo en el campo aplicado pues muchas veces es lo más generalizado. Esta tiene la diferencia de que en la fórmula de estas medidas se aplica un factor de corrección para el caso de las muestras, que es el n-1 que encontramos ahí en la fórmula correspondiente. Por lo tanto, exactamente para obtener el valor a nivel de la varianza en muestra, utilizamos la función var.s. La activamos. Ahí está, var.s, paréntesis abierto, y simplemente vamos a seleccionar el área donde tenemos nuestro conjunto de datos. Cerramos paréntesis y ahí obtenemos el valor de 14.989, que efectivamente es el que calculamos en su forma manual. Recordemos que podemos encontrar algunas diferencias en cuanto a los decimales, ya que aquí en la hoja de cálculo lógicamente nos asume en todas las operaciones el valor de todos los decimales. Allá trabajándolo de forma manual obviamos algunos y por eso puede haber también hay alguna variación en el resultado. Para la desviación estándar digitamos igual, digitamos des v y ahí también nos muestra las opciones. En el caso de la función desves.m es la que trabaja en función de la muestra, y en el caso de la función desves.p es la que trabaja con los datos poblacionales. Por lo tanto, nuevamente vamos a tomar la función con respecto a datos muestrales, desves.m. La activamos, ahí ya está, mayúscula, paréntesis abierto, y lo mismo, simplemente seleccionamos el área de nuestros datos. Cerramos paréntesis, enter, y llegamos al valor de 3.871 como medida de desviación estándar para este conjunto de datos.
Ahora, para el coeficiente de variación, sabemos que es el cociente entre la desviación estándar y la media. Como ya tenemos de anterioridad la media y acabamos de calcular la desviación estándar, vamos simplemente a programar ese cociente. Le marcamos acá la celda donde está la desviación estándar, slash o dividido en la celda donde tenemos la media. Enter. Ahí tenemos ese valor de 0,2117. Si lo queremos en nuestra forma porcentual de una vez, bueno, simplemente le agregamos acá la operación, la podemos poner en paréntesis y la multiplicamos por 100. Y bueno, ahí nos queda el 21,17%, que es finalmente el coeficiente de variación para este conjunto de datos. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente ejemplo que tenemos. Ahí está ese cuadrado haciéndonos referencia a la varianza. Simplemente digitamos el igual, la palabra var, y recuerden, tomamos como datos muestrales, tomamos var.s. Una vez estando activa, señalamos el área de los datos, cerramos paréntesis, y bueno, ahí obtenemos el valor exacto de esta varianza, 0,0047. Nuevamente hago la referencia a que debido a los decimales que veamos en la operación de forma manual, podemos encontrar ahí una cierta variación también en la comparación de los resultados. Vamos a calcular la desviación estándar. Por lo tanto, digitamos el igual, desves.m, activamos, le señalamos el área donde tenemos nuestros datos, cerramos paréntesis, enter, y obtenemos una desviación estándar precisa de 0,0686. Para el coeficiente de variación, al igual como hicimos en el ejemplo anterior, ya simplemente vamos a hacerlo en paréntesis para multiplicarlo por 100, que nos quede en su forma porcentual. Abrimos paréntesis, le marcamos la celda donde calculamos la desviación estándar, dividido en la media, marcamos la celda donde está la media, cerramos paréntesis y multiplicamos de una vez por 100. Y ahí obtenemos efectivamente que este es un coeficiente de variación bajito, solamente del 3,429%. De esta manera calculamos con las funciones de Excel las medidas de variación y dispersión para estos conjuntos de datos.